Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Jaime Octavio Sosa Solís, soy un alumno del Instituto Tecnológico de Saltillo y el día de hoy voy a hablarles respecto al tema de la investigación 4-1 de la introducción a las telecomunicaciones. Esta es una materia asignada por el ingeniero Jesús Guerrero Contreras. Habiendo dicho esto, comenzamos. Sistemas de telecomunicaciones. Cuando nos comunicamos, estamos compartiendo información. Esta compartición puede ser local o remota. Entre los individuos, las comunicaciones locales se producen habitualmente cara a cara, mientras que las comunicaciones remotas tienen lugar a través de la distancia. En términos de telecomunicaciones, que incluye telefonía, telegrafía y televisión, significa comunicación a distancia. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo dependiente de las Naciones Unidas, declaró el 17 de mayo como el Día Mundial de las Telecomunicaciones, debido a la importancia de las telecomunicaciones tienen hoy en día en nuestra sociedad. No solo por el avance vertiginoso que esa disciplina ha tenido, sino también por la importancia que reviste el contexto económico y social. A pesar del avance y penetración de las telecomunicaciones, aún falta mucho por hacer para que los beneficios de las telecomunicaciones lleguen a todos los rincones de este mundo. Componentes de un sistema de comunicaciones. En los sistemas de información basados en computadoras, los datos se representan con unidades de información binaria, producidos en forma de ceros o unos. Por lo tanto, en la transmisión de datos se intercambia información en forma de unos y ceros entre dos dispositivos a través de alguna forma de medio de transmisión. La transmisión de datos se considera local si los dispositivos de comunicación están en el mismo edificio o en un área geográfica restringida. Se considera remota si los dispositivos están separados por una distancia considerable. Para que la transmisión de datos sea posible, los dispositivos de comunicación deben ser parte de un sistema de comunicación formado por hardware y software. Un sistema de transmisión de datos está formado por 5 componentes: mensaje o código. Es la información o datos para comunicar. Puede estar formado por texto, números, gráficos, sonido, video o cualquier combinación de los anteriores. Emisor. Es el dispositivo que envía los datos del mensaje. Puede ser una computadora, una estación de trabajo, un teléfono, una videocámara, entre otros. Receptor. Es el dispositivo que recibe los datos del mensaje. Puede ser una computadora, una estación de trabajo, un teléfono, una videollamada, entre otros. Medio. Es el medio de transmisión. El medio de transmisión es el camino guiado o no guiado por el cual viaja el mensaje del emisor al receptor. Protocolo. Es un conjunto de reglas que gobiernan la transmisión de datos. Representa un acuerdo entre los dispositivos que se comunican. Sistema de telefonía fija. En el campo de la telefonía tenemos tres conceptos fundamentales: la comunicación, la transmisión y la distribución. La comunicación es el sistema capaz de llevar a cabo la conexión de dos abonados. Una central telefónica realiza la función de conmutación entre miles de abonados. La transmisión significa transporte de energía a través de un medio de telefonía. En telefonía, el tipo de energía es eléctrica y los medios utilizados son cables, fibra óptica y el aire. La distribución consiste en hacer llegar la energía hacia el destino final. Esta función es proporcionada por las líneas de abonado que se conectan a la red. Los terminales telefónicos pueden ser cualquier otro aparato como fax o módem. El funcionamiento del teléfono es el siguiente. Cuando hablamos por el micrófono del teléfono, este hace vibrar una membrana que produce cambios en la intensidad de la corriente. De esta manera, transformamos la voz en una señal eléctrica. Esta señal eléctrica llega a una central de conmutación. Si el otro teléfono al que llama se encuentra en la misma central, establecerá conexión. Si no es así, la señal pasará a otra central de conmutación y si esa está allí, el otro dispositivo con el que quiere conectarse se conectará con él. Si no es así, pasará la señal a otra, y si no está a otra, así seguirá sucesivamente. Cuando la señal eléctrica transformada previamente llega al auricular del receptor, esta se vuelve a transformar en ondas sonoras. Básicamente, el teléfono fijo funciona de manera que el sonido se transforma en energía eléctrica, se transporta por los cables y se vuelve a transformar en sonido en otro teléfono ubicado al otro lado en la distancia. Red telefónica conmutada.
La red telefónica conmutada, o también llamada RTC, es una red de telecomunicaciones que permite la comunicación oral de participantes que se encuentran en distintos lugares. A menudo se utiliza el término inglés Plain Old Telephone Service para referirse al servicio telefónico tradicional. La RTC se caracteriza por lo siguiente. Las conexiones de los participantes se pueden crear introduciendo los números de teléfono. Se puede transmitir información hablada a través de las conexiones existentes. Al terminar la conversación, la conexión se deshabilita y los recursos asignados se quedan libres para otros participantes. El término red telefónica conmutada se utiliza principalmente para referirse a la red fija pública. En las redes fijas analógicas clásicas, la transferencia de voz se realizaba de manera analógica, mientras que en la red RDSI, la transferencia de información se lleva a cabo de manera digital. La red telefónica conmutada clásica dispone de un establecimiento estrictamente jerarquizado y presenta una estructura en estrella. Las líneas de participantes individuales se conectan con una central local que a su vez se comunica con centrales remotas, principales y de intercambio. Las conexiones de una región de red local se identifican por regla general, a través de un prefijo local. Si se establece una conexión desde afuera de la red local, se le antepone un 0 al número de teléfono del participante cuyo prefijo llega desde afuera. En el caso de las conversaciones con el extranjero, primero hay que seleccionar el código del país. Estos se reconocen porque están precedidos desde dos ceros. Gracias a la introducción de la telefonía de voz sobre IP, se ha ido reemplazando la red telefónica conmutada clásica. La voz sobre IP utiliza Internet para la comunicación por habla y transmite los datos orales como paquetes de datos individuales. Al contrario de lo que ocurre con la red telefónica conmutada, no se establece ninguna conexión estática entre los participantes, sino que los datos se enrutan de manera dinámica en una especie de conexión virtual a través de la red de datos. Como cada paquete de datos posee una dirección, los paquetes pueden incluso tomar distintas rutas en la red. En el otro lado de la línea, estos paquetes se ordenan correctamente y se vuelven a transformar al habla analógica. Centrales telefónicas. Los conmutadores o centrales telefónicas en realidad son equipos que existen desde los albores de la telefonía. Inicialmente, los intercambios entre líneas se efectuaban de manera manual y las operadoras tenían que conectar una línea a otra en una central telefónica antigua. A modo de breve definición, podemos decir que una central telefónica es un equipo que actúa como una intersección entre dos o más líneas telefónicas. En el caso de las centrales telefónicas IP, las soluciones pueden estar basadas en hardware y en software, o en ambos. La central telefónica digital usa Internet para enviar sus datos de llamadas telefónicas digitales a un servidor PBX externo y una vez allí, estos datos digitales viajan a otro sistema telefónico digital o se vuelven a convertir en datos analógicos. Si es que se desea llamar a un teléfono fijo de red conmutada convencional. Además de la variante analógica y la digital, también existen modelos de centralita telefónica autohospedadas, que pueden funcionar tanto con la red PSTN convencional como con la red digital. ISDN. ISDN es una abreviación de Red Digital de Servicios Integrados, un estándar internacional para el envío de voz, video y datos a través de las líneas telefónicas digitales o cables telefónicos convencionales. ISDN permite enlaces de 64 kilobits por segundo. Hay dos tipos de servicios. La interfaz básica, BRI, consiste en canales B de 64 kilobits por segundo cada uno y un canal D para la información del control de transmisión. La interfaz primaria, o PRI, consiste en 23 canales B y un canal D para el caso de Estados Unidos, o 30 canales B y un canal D en el estándar europeo. La versión original de ISDN usaba transmisiones en banda base. Otra versión llamada ICDN-B usa transmisiones en banda de alta frecuencia, para transmisiones de hasta 1.5 milibits por segundo en cada canal B. Esta versión solo está disponible en enlaces de fibra óptica. Líneas T1 diagonal E1. Una conexión T1 es un paquete compuesto por 24 canales de multiplexado por división de tiempo, de 64 kilobits por segundo a través de circuito de cobre de 4 hilos. Esto crea un ancho de banda total de 1.544 milibits por segundo.
En Europa y en otras partes del mundo, un circuito E1 es un paquete compuesto de 32 canales de 64 kilobits por segundo, dando un total de 2.048 milibits por segundo. TDM permite que múltiples usuarios compartan un medio de transmisión digital al utilizar ubicaciones en el tiempo preasignadas. Muchas centralitas privadas PBX digitales sacan partido del servicio T1 para importar múltiples circuitos de llamada a través de una sola línea T1, en vez de tener 24 pares de hilos direccionados entre la centralita privada y la compañía telefónica. Importante darse cuenta de que T1 se puede compartir entre voz y datos. Por ejemplo, un servicio telefónico puede venir a través de un subconjunto de 24 canales de un enlace T1, dejando los demás canales para la conectividad de Internet. Se necesita un dispositivo multiplexor T1 para gestionar los 24 canales de S0, cuando se comparte un tronco T1 entre múltiples servicios. En el caso de una conexión individual sola de datos, el circuito se puede ejecutar sin canalizar. Tecnología ADSL. Consiste en la transmisión de datos digitales apoyada en el cable de pares simétricos de cobre que lleva la línea telefónica convencional o línea de abonado, siempre y cuando la longitud de línea sea de hasta inclusive 10 kilómetros medidos desde la central telefónica o no haya otros servicios por el mismo cable que puedan interferir. ADSL es una tecnología de acceso a Internet de banda ancha, lo que implica una velocidad superior a una conexión por módem en la transferencia de datos, ya que el módem utiliza la banda de voz y por tanto impide el servicio de voz mientras se use y viceversa. Esto se consigue mediante la modulación de las señales de datos en una banda de frecuencias más alta que la utilizada en las conversaciones telefónicas convencionales, función que realiza el enrutador ADSL. Para evitar distorsiones en las señales transmitidas, se necesita instalar un filtro, que se encargará de separar la señal telefónica convencional de las señales moduladas de la conexión mediante ACDL. Esta tecnología se denomina asimétrica, porque las capacidades de descarga y de subida de datos no coinciden. La tecnología ADSL está diseñada para que la capacidad de bajada o descarga sea mayor que la de subida, lo que se corresponde con el uso de Internet por parte de la mayoría de usuarios finales que reciben más información de la que envían. Tecnología SONET. SONET define señales ópticas y una estructura de tramas sincrónicas para el tráfico digital multiplexado. Es un conjunto de los estándares que definen las tarifas y los formatos para las redes ópticas especificadas en ANSI. Un estándar similar, Synchronous Digital Hierarchy, SDH, es utilizado en Europa por el sector de estandarización de telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El equipo SONET se utiliza generalmente en Norteamérica y el equipo SDH es por todas partes, otro generalmente aceptado en el mundo. SONET y SDH se basan en una estructura que tenga un formato de trama y una velocidad de básicos. PDH. Se trata del primer estándar de transmisión digital conocido como jerarquía digital plesiócrona. Tradicionalmente se utiliza para la telefonía ya que permite enviar varios canales telefónicos sobre un mismo medio, usando técnicas de multiplexación por división de tiempo y equipos digitales de transmisión. También puede enviarse sobre fibra óptica, aunque no está diseñado para ellos. Las redes PDH funcionan en un estado donde las diferentes partes de la red están casi, pero no completamente sincronizadas. SDH. Tecnología conocida en Europa como JDS, Jerarquía Digital Síncrona, o SONET, Red Óptica Síncrona. En Norteamérica, se trata de un conjunto de protocolos de transmisión de datos, donde se soportan anchos de banda elevados para la transmisión de datos. La trama básica de SDH se denomina STM1, con una velocidad de 155 milibits por segundo, donde se entran más canales de información. Consiste en un dispositivo que trabaja realizando multiplexación por división de tiempo, toma ranuras de tiempo y las ubica de forma ordenada en una ranura más grande. Esta sucesión de ranuras se denomina trama. Sistema de telefonía celular. Los teléfonos celulares han revolucionado el área de las comunicaciones, redefiniendo cómo percibimos las comunicaciones de voz. Tradicionalmente, los teléfonos celulares se mantuvieron fuera del alcance de la mayoría de los consumidores debido a los altos costos involucrados,
Como resultado, las compañías proveedoras de servicios invirtieron tiempo y recursos para encontrar nuevos sistemas de mayor capacidad y, por ende, menor costo. Los sistemas celulares se están beneficiando de estas investigaciones y han comenzado a desarrollarse como productos de consumo masivo. La telefonía celular es un sistema de comunicación telefónica totalmente inalámbrica. Durante el desarrollo de ese trabajo, se verá cómo los sonidos se convierten en señales electromagnéticas que viajan a través del aire, siendo recibidas y transformadas nuevamente en mensajes. A su vez, se especificarán y se compararán las diferentes tecnologías que se utilizan en dicho proceso. Generaciones de la telefonía celular. El salto de una generación de telefonía móvil a la siguiente viene dado por cambios sustanciales que redundan en mejoras que tratan de paliar las flaquezas de la generación anterior. A continuación, se hablará respecto a los sistemas de la telefonía celular digital, TDMA, FDMA, CDMA, GSM y GPRS. Microondas. El horno de microondas es un electrodoméstico usado para cocinar o calentar alimentos que funciona mediante la generación de ondas electromagnéticas en la frecuencia de la radiación en torno a los 2450 MHz. Es un electrodoméstico destinado para cocinar o calentar alimentos que actúa calentando el agua que contienen o los líquidos que se añaden. Funciona mediante la generación de ondas de radio de alta frecuencia. Amplificadores para microondas. Los amplificadores de potencia de RF son usualmente la última etapa de un sistema de comunicación inalámbrico justo antes de las antenas. Al ser este un dispositivo electrónico, es mayoritariamente el que condiciona la potencia de transmisión, consumo de energía y tamaño físico del equipo. De allí la constante importancia en el desarrollo de técnicas para mejorar el rendimiento de este tipo de dispositivos. Uno de los sectores en los cuales mayoritariamente se han desarrollado aplicaciones en banda-X es el aeroespacial, en la transmisión de datos de satélites de observación terrestre o en sensores que utilizan radares de apertura sintética. Estos instrumentos a bordo de aeronaves espaciales requieren ser más eficientes en cuanto a consumo de potencia por ancho de banda y tamaño. La tecnología de fabricación de transistores de potencia para microondas ha conseguido la construcción de amplificadores pequeños y con grandes niveles de ganancia. Una de las principales tecnologías de fabricación de transistores para microondas son estas características, son los GaN, de GaN. Su eficiencia radica en su falta de impedancia y baja capacitancia de los puertos de entrada y salida, lo cual permite que los dispositivos trabajen en un amplio rango de frecuencias con altos niveles de potencia de salida y con un consumo eléctrico relativamente bajo. Guía de ondas y cavidades resonantes. Las guías de ondas electromagnéticas se analizan resolviendo las ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones tienen soluciones múltiples o modos que son las autofunciones del sistema de ecuaciones. Cada modo es pues caracterizado por un autovalor que corresponde a la velocidad de propagación axial de la onda en la guía. Los modos de propagación dependen de la longitud de onda, de la polarización y de las dimensiones de la guía. El modo longitudinal de una guía de onda es un tipo particular de onda estacionaria, formado por ondas confinadas en la cavidad. Una cavidad resonante es un resonador electromagnético, un dispositivo formado por un cierto espacio limitado por superficies eléctricas, que emplea la resonancia para seleccionar determinadas frecuencias del conjunto de las ondas electromagnéticas que lo atraviesan. Los modos transversales se clasifican en distintos tipos. El modo TE, que es transversal eléctrico, la componente del campo eléctrico en la dirección de propagación es nula. El modo TM, que es transversal magnético, la componente del campo magnético en la dirección de propagación es nula. El modo TEM, que es transversal electromagnético, la componente tanto del campo eléctrico como del magnético en la dirección de propagación es nula. Y el modo híbrido, que son los que sí tienen componente en la dirección de propagación tanto en el campo eléctrico como en el magnético. Semiconductores para microondas. Casi todos los circuitos de microondas y radiofrecuencia utilizan alguno de esos tres dispositivos. Diodo de barrera Schottky, transistores de unión PN o transistores de efecto de campo. Dentro de esta amplia gama hay varios tipos de dispositivos.
Gran variedad de diodos de barrera Schottky, transistores de unión bipolar, variedad de diodos de barrera Schottky, transistores de unión bipolar, de heterounión bipolar, FET con epitaxia metal semiconductor, transistores de alta movilidad de electrones, transistores metal óxido semiconductor y semiconductor, y transistores de unión FET. Aplicaciones de las microondas. En la actualidad el empleo de sistemas de microondas es importantísima y sus aplicaciones incluyen control de tráfico aéreo, navegación marina, control de misiles, aviación, telecomunicaciones, entre muchas otras. En los últimos años, las frecuencias de microondas son utilizadas cada vez más en las telecomunicaciones. Por ejemplo, en tierra, las telecomunicaciones con microondas se utilizan cada vez más utilizando antenas repetidoras, necesarias a lo largo de un camino o trayecto de comunicación. En el espacio, los satélites se emplean como estaciones retransmisoras de microondas. Estos satélites tienen una enorme capacidad y las nuevas generaciones de satélites serán aún más potentes. La comunicación por satélite se está moviendo muy importante en el área comercial. Muchas estaciones de televisión retransmiten a todo el mundo mediante satélites. La señal que éstas emiten se pueden captar en lugares alejados, donde no existe el servicio de televisión tradicional. Satélites. El satélite se comporta como un repetidor cuya función es recibir, amplificar y trasladar en frecuencias señales para enviarlas en dirección a las estaciones del destino. Estos sistemas permiten establecer caminos simultáneos entre estaciones terrenas o móviles a través de uno o dos satélites. Por supuesto, los satélites poseen una complejidad mayor que la mostrada en la figura. Dentro de los bloques que se agregan al satélite son los de corrección de posición. Aunque en órbita geoestacionaria las fuerzas gravitatorias y centrífugas estarán en equilibrio, resulta necesario corregir la posición del satélite que se desvía debido a los efectos de variación de campos magnéticos y colisiones con partículas cósmicas. Órbitas de satélites. Las propiedades de las órbitas satelitales se resumen en las tres leyes de movimiento planetario de Kepler, quien las descubrió al observar a Marte. Estas leyes establecen el movimiento planetario con respecto al Sol y son aplicables a los satélites con respecto a la Tierra. Los satélites en la misma órbita no pueden tener diferentes velocidades. Si a un satélite en una órbita circular se le incrementa su velocidad por un impulso, no podrá moverse más rápido en esta órbita. En vez de eso, la órbita se convertirá en elíptica. Sistema de comunicación por satélite. Un sistema de comunicación se describe como el conjunto de elementos que ordenadamente relacionados entre sí tienen la capacidad de establecer la transmisión de un mensaje entre dos puntos independientes. Los elementos fundamentales o indispensables que intervienen en el principio de comunicación son emisor o transmisor. Es el elemento que inicia la comunicación. Es el encargado de transmitir el mensaje en un lenguaje que el receptor o receptores puedan descifrar con una facilidad para poder establecer el enlace de comunicación. Medio. Es el medio utilizado por transmisor para hacer llegar el mensaje al receptor. Receptor. Es el elemento encargado de recibir el mensaje transmitido por el emisor a través de un medio. Al recibirse el mensaje se cumple el ciclo de la comunicación. La información se origina en una fuente y se transmite a un destinatario por medio de un mensaje a través de un canal de comunicación. El receptor generalmente se encuentra en un punto geográfico, distante o por lo menos separado del transmisor. La distancia entre el transmisor y el receptor puede variar desde pocos centímetros hasta cientos o miles de kilómetros. Se denomina sistema al conjunto de componentes o dispositivos físicos que interactúan entre sí, que aceptan señales como entradas, las transforman y generan otras señales a su salida. Aplicaciones de los satélites. Los satélites artificiales son utilizados para enviar y recibir comunicaciones de uso masivo como telefonía, televisión o internet. También sirven para prestar servicios educativos con fines militares y de educación científica. Para lanzar satélites artificiales al espacio, se logra gracias al apoyo de naves espaciales que despegan de lugares apropiados para este fin, como la Guyana Francesa y Florida, en el caso de América. Estos aparatos se colocan a una determinada distancia de la Tierra y esa ubicación y la banda de señales a utilizar es un indicativo de la finalidad que se le tiene asignado.
por ejemplo, para servicios de televisión digital, internet de banda ancha, elaboración de mapas y posicionamiento, o para revisiones meteorológicas. Sistema de posicionamiento global. El GPS se compone de tres elementos: los satélites en órbita alrededor de la Tierra, las estaciones terrestres de seguimiento y control y los receptores del GPS propiedad del usuario. Desde el espacio, los satélites del GPS transmiten señales que reciben e identifican los receptores del GPS. Ellos, a su vez, proporcionan por separado sus coordenadas tridimensionales de latitud, longitud y altitud, así como la hora local precisa. En un sistema de radionavegación de los Estados Unidos de América, basado en el espacio, que proporcionan servicios fiables de posicionamiento, navegación y cronometría gratuita ininterrumpidamente a usuarios civiles en todo el mundo. A todo el que cuente con un receptor del GPS, el sistema le proporcionará su localización y la hora exacta en cualquier condición, día o de noche, en cualquier lugar del mundo y sin límite al número de usuarios simultáneos. Televisión. La televisión digital terrestre consiste en la transmisión de imágenes en movimiento y su sonido asociado, mediante una señal digital y a través de una red terrestre de repetidores. La ventaja de la televisión con respecto a los sistemas anteriores es la comprensión de la señal para aprovechar el espectro radioeléctrico, lo cual permite que se puedan emitir más canales y la posibilidad de transmitir señales de televisión de alta definición. Para recibir una señal de la TDT, se puede usar la antena de frecuencia ultra alta convencional, individual o colectiva. Sin embargo, es necesario realizar una adaptación en el proceso de instalación. Por lo general consiste en la instalación de unos módulos amplificadores de señal para las frecuencias de la TDT, el cual permite recibir la señal digital, ya sea a través de un dispositivo externo conectado directamente al televisor con aspecto de caja o bien a través de un televisor que disponga de un receptor integrado. Los televisores que tienen interactividad incluyen un disco interno y un módem que se comunica con el exterior. Estos dispositivos permiten al del espectador adaptarse a los nuevos tiempos y recibir todos los servicios y contenidos digitales. Señal de televisión tipo NTSC. Es un sistema de codificación y transmisión de televisión en un color analógico desarrollado en Estados Unidos en torno a los años 40, y que se emplea en la actualidad en la mayor parte de América y Japón, entre otros países como Canadá, Groenlandia, México, Cuba, Panamá, Japón, Filipinas, Puerto Rico y parte del sur de América. Un derivado del NTSC es el sistema PAL, que se emplea en Europa y algunos países de Sudamérica. El sistema NTSC fundamentó su ciclo temporal en la frecuencia de oscilación eléctrica de 60 Hz. Hay otros países con frecuencias de 50 Hz, y se hizo lógico desarrollar un sistema de televisión sobre la base de 50 ciclos. La señal se transmite por modulación de amplitud con banda lateral vestigial sobre una portadora de RF correspondiente al canal utilizado. La diferencia del azul modula en amplitud a una subportadora del valor FSP, que es igual a 3.58 MHz. El sistema de codificación PAL es el utilizado para la transmisión de televisión analógica en la mayor parte del mundo, sobre todo en la mayoría de los países de Europa, Asia y África, así como algunos de América del Sur y en Australia. Sus siglas significan Phase Alternating Line, lo que en español quiere decir línea de fase alternada. Surgió en los laboratorios de Telefunken en el año del 63, como un intento para mejorar la calidad que ofrecía el NTSC, aunque siempre basándose en los conceptos fundamentales del estándar estadounidense. Eso requiere decir que no se creó desde cero, sino que se utilizó la misma tecnología y se mejoró para ofrecer una mejor calidad de imagen. Una imagen PAL consta de 625 líneas entrelazadas, de las cuales 576 componen el cuadro visible y muestra las imágenes a 25 frames por segundo. En los años 80 se intentó crear dispositivos capaces de digitalizar la señal PAL para intentar competir en la era de la televisión digital, pero no tuvieron ningún éxito comercial. Transmisión de televisión. En el caso particular de la transmisión de televisión, la tecnología que se aplicó originalmente fue analógica, y en general así se ha mantenido durante más de medio siglo.
Los desarrollos recientes en el terreno de compresión de información, así como la tecnología de circuitos integrados a gran escala, dieron lugar a que sea posible aprovechar el espectro de manera mucho más eficiente y, por consecuencia, el aumento del número de servicios y de usuarios, como está ocurriendo en el caso de la telefonía móvil y la televisión, por mencionar solo dos ejemplos. Por todo esto, parecería quizás innecesario tratar los aspectos relacionados con la transmisión analógica, que, aparentemente, está destinada a extinguirse. Sin embargo, hay algunas razones para dedicarle alguna atención y una de ellas es que aún se utiliza extensamente y necesariamente. Debe coexistir con los nuevos sistemas digitales, por un tiempo que, aunque en algunos países como los de la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros, ha sido ya definido. En numerosos países la transmisión de analógico a la digital muy posiblemente no será tan rápida. Receptor de televisión. También llamado decodificador, es un dispositivo que se encarga de recibir las señales analógicas o digitales para luego ser mostrada o visualizada en la televisión. Un STV principalmente se encarga de recibir una señal digital en alguno de los estándares DB-C, DB-S, DB-T e IPTV, y de comprobar que se tenga permiso para ver esa señal. Posteriormente, los demodula y los envía al televisor. También permite disfrutar de todo el conjunto de ventajas que ofrece el televisor digital, como pueden ser el acceso condicional a la televisión interactiva o la televisión de alta definición. Debido a que en el mundo la mayoría de los televisores son analógicos, se sobreentiende la importancia de ese dispositivo, el cual será básico hasta se disponga de televisores digitales a un precio accesible en el mercado. Mientras tanto, los consumidores que deseen acceder a los servicios de la televisión digital necesitarán un STV para su recepción. Un STV puede ofrecer muchos servicios, desde utilizarlo como grabador en los STV que incorporen disco duro, como utilizarlos para hacer consultas meteorológicas. Televisión por cable y vía satélite. La televisión por cable surge en Estados Unidos a mediados del siglo XX para solucionar el problema de recepción de televisión en zonas alejadas de los centros de emisión. Esas redes tradicionales, que utilizaban cable coaxial en toda su extensión, transmitían señales analógicas que llegaban directamente al hogar de los usuarios. En la actualidad, lo habitual es que la televisión sea uno o más de los servicios que ofrecen los operadores de redes de cable. Esto es así bien porque las redes antiguas se han renovado o bien porque el diseño de las redes de cable desplegadas más recientemente ya consideraba ofrecer un conjunto de servicios tales como televisión, más telefonía y acceso a Internet de banda ancha. La renovación de las redes de televisión por cable para ofrecer servicios de voz y datos puede realizarse mediante dos diferentes vías. La primera opción es el uso de redes superpuestas, es decir, desplegar una segunda red para voz y datos que generalmente emplea en su último tramo, pares de cobre. Esta alternativa es costosa para el operador, pero ahorra al usuario la inversión en nuevos equipos, ya que puede utilizar su teléfono y módem convencionales. La segunda alternativa son las llamadas redes integradas, en que, cuando las características físicas de cable así lo permiten, se insertan canales para telefonía y para datos. En 1964 se lanza el primer satélite colocado en la órbita de Clark, SITCOM-2. El SITCOM-3 proporcionó comunicaciones a través del Pacífico en retransmisión de los Juegos Olímpicos de Tokio. En 1965 se creó la primera Organización Internacional de Satélites, Intelsat. Casi 10 años más tarde, Estados Unidos lanzó una serie de satélites llamados Marisat para el uso de navegación a bordo mundial. Más tarde, una organización internacional, Inmarsat, se hizo cargo de ellos. Posibilitaba la comunicación con terminales móviles terrenos relativamente pequeños. En el noviembre del 83, la inauguración del servicio de difusión directa de televisión a antenas domésticas por United Satellite Communications. Televisores digitales. La televisión digital es un nuevo servicio que ofrece la televisión y representa el desarrollo más significativo que se ha dado en este campo de la tecnología desde la llegada de la televisión a color.
Básicamente, es una nueva técnica de radiodifusión de señales que consiste en convertir la imagen, el sonido y los contenidos interactivos en información digital. Es decir, la información no es enviada en forma de ondas que precisan grandes anchos de banda como ocurre con la televisión analógica, sino que la envía como ceros y unos, aprovechando así los beneficios del procesamiento, multiplexación, codificación y modulación digital de las señales tanto de audio, video y datos, con el único fin de optimizar la transmisión de las señales de televisión. Son bastantes las características de la televisión digital, pero entre las más importantes se puede mencionar la capacidad de transmisión de imágenes en alta definición, transmisión múltiple de canales, transmisión de datos de alta velocidad y la imagen de pantalla más ancha. Puede brindar la calidad de imagen y sonido comparado a la que se encuentra en las salas de cine, una pantalla ancha, una mejor entrega de colores, múltiples programas o un solo programa en alta definición. Otros nuevos servicios que actualmente se están desarrollando. Televisión de alta definición. La televisión de alta definición, o HDTV, permite ver imágenes de mejor calidad que las ofrecidas por la televisión tradicional, denominada televisión de definición estándar o SDTV. Las imágenes en alta definición contienen mucho más detalles que las imágenes en resolución estándar. La televisión de alta definición utiliza una resolución hasta 5 veces mayor que la televisión tradicional, por lo que se aprecian mejor los detalles de las imágenes. En televisión, como en cine, el movimiento es generado por una secuencia de imágenes Cuando mayor es el número de imágenes por segundo reproducidas, mayor fluidez tendrá el movimiento. Así, existen dos sistemas de transmisión. Entrelazado, cada imagen o marco está dividida en dos campos y progresivo. Las imágenes son transmitidas en su totalidad, con todo su contenido informativo.